¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Juan, en la epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y continuamos con esta serie hablando sobre la familia. Sobre la familia, pero vamos a tomar nuestra porción de la parte de la familia. Sin embargo, también vamos a... Esta serie de la familia la hemos tocado sobre una imagen conforme a la imagen de Dios. Y hemos estado tomando para conocer, para apreciar lo verdadero, tenemos que conocer lo falso. ¿Correcto? Ahora, lo falso se conoce a través de lo verdadero. Ahora, hemos estado hablando de la imagen. La imagen quiere decir carácter. Y estamos conociendo el carácter del ser humano, el carácter del hombre caído, de la imagen del hombre caído, para poder ahora, más adelante, como vaya concluyendo esta serie, apegarnos más a la imagen de Cristo. Obviamente conociendo el problema del ser humano, el carácter del ser humano. Y hoy vamos a hablar sobre, les doy el título de la predicación, se llama El fuego que nos consume por dentro. Hay un dicho que yo escuché desde hace mucho, cuando estaba niño, desde la escuela me decían, bueno, se decía, y yo creo que sí me decían también, cuando dicen, ¿de qué murieron los quemados? ¿Te acuerdas? De ardidos, pero hablando de envidia. Y no sé cómo va muy bien ese dicho, pero es a lo que vamos a hablar hoy, la envidia. Y habla el título sobre un fuego que nos consume por dentro. Y si la Biblia nos habla, dice, ardéis de envidia. ¡Ay, híjole! Y eso... Y saben, eso nos incluye a todos, ¿eh? No, yo no, vamos a ver si no. Vamos allá, la primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Y damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación. Bienvenidos y no le apague. Dice la palabra del Señor, como está escrita, dice, nos ponemos en pie, hermanos. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien, hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te invitamos, Señor, que seas tú el que ministres esta palabra en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Señor, como instrumento tuyo solamente para hablar, Señor, acompañado de la misericordia y la compasión. También, Señor, exhortando, Señor, nuestra condición caída, Señor, para que crezcamos, Señor, en obediencia, Señor, hacia ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. La maldad que experimentamos todos, sin excepción de nadie, lo que ahorita comentaba, de nadie, porque somos imperfectos y porque fue la que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Desde ahí nosotros se fue gestando desde nuestros padres Adán y Eva. Es motivada muchas veces esa maldad por uno de los sentimientos más dañinos y destructivos que existen, la envidia. La envidia es el sentimiento que se gestó desde antes de la creación del hombre, y su inventor y promotor mismo es el mismo Satanás. En Isaías 14:12 menciona esto. Ahí espérenme, nada más lo voy a leer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es 100% envidia. Ahora vamos a aprender un poquito más sobre la envidia. La envidia es codiciar lo que tienen los demás. Y en este caso, ese ser que la Biblia nos enseña que era hermoso, perdió su hermosura, dice que perfecto eras desde tu creación, hasta que se halló maldad en ti. Es un misterio de dónde salió esa maldad. Pero Dios no se la puso ahí. Se fue gestando ahí la maldad, motivada ¿por qué? Por la envidia. Yo quiero ser igual que Dios. Yo quiero sentarme en el lugar altísimo. Y ahí empezó a gestarse. Envidiar habla yo busqué en el diccionario secular de la Real Academia Española y dice que es tristeza o pesar por el bien ajeno. Cuando no tenemos lo que los demás tienen, produce tristeza. Pero no solamente eso, sino que una motivación va acompañado de una motivación de maldad para obtener aquello a costa de lo que sea. En hebreo quiere decir, habla la palabra caná, y dice, habla de ser celoso o envidiar. En griego habla la palabra celos, pero con Z. Dice, mirar con malos ojos, tiene un sentido negativo, porque también podemos hablar dice que Dios nos cela, pero habla de que lo que decía el canto, te anhelo, es algo diferente. Yo celo a mi esposa, a mis hijos, porque los anhelo, es algo diferente. Es algo diferente cuando una persona siente lo que es esta palabra celos con Z, porque habla de maldad, orillado a la maldad, visto con unos ojos de codicia, de avaricia, de codiciar lo de los demás. Desde el Edén hasta el día de hoy prevalece ese mismo sentir. Recuerden de que de la caída del hombre, cuando Dios le confronta al hombre y a la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido. Y no habla de ese deseo, un deseo sexual o erótico, sino tu deseo quiere decir de que en la imperfección del hombre en su imperfección iba a abusar de su fuerza, de su temperamento, como hombre caído e imperfecto, iba a abusar. Y por eso siempre la mujer la tenían delegada, la tenían así restringida, no, tú aparte, como un cero a la izquierda. Y la mujer, su deseo para su marido, habla de que en una forma de liberarse de ese yugo del hombre, iba a buscar el deseo, y ese deseo también era motivado por envidiar la posición del hombre. Ahora, Dios estableció el hombre, la mujer y los hijos, es el orden divino. Pero cuando nosotros nos salimos de ese orden, obviamente de que ya en Cristo ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Al hombre lo siguió dejando como cabeza del hogar, pero le enseña al hombre cómo amar y respetar a su esposa. Maridos, amar a vuestras mujeres. A las mujeres le dice, sujetaos a sus maridos. ¿Por qué? Bueno, porque es el área donde en nuestra esencia humana, como hombres y mujeres, es nuestra debilidad. Y el Señor nos enseña. ¿Por qué es que hoy en día matrimonios pueden llegar al punto de envidiarse, de envidiar a su pareja?
¿Sabían esto que cuando, inclusive hasta profesionalmente, digamos en un trabajo, tanto sí de que se vuelven competencia, no competentes? Podemos ser competentes con uno mismo, de superarnos, tampoco no vamos a caer en una mediocridad, sino que habla de que nos superemos siendo competentes, pero no competidores, compitiendo con mi pareja. Y muchas de las veces, ¿cómo es que un matrimonio que se juró amor eterno, por diferencias, por envidias, por egocentrismo, cayeron o están a punto del divorcio obviamente por su egocentrismo y por envidia? Porque quiero la posición del otro, porque se fue gestando esa maldad, y parte de eso es motivada por la envidia. Aquellos que se juraron amor eterno, ahora muchos se consumen y arden de envidia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que de un momento donde se juraron amor eterno, con el paso del tiempo, puede ser meses, años, están a punto del divorcio porque no supieron limar esas perezas o vamos a decir, renunciar a sí mismos, sino que motivados por la envidia, ahora terminaron como los dos peores enemigos. Muchos de los matrimonios envidian no solamente a la persona, sino envidian a la familia. Y habla de un celo maligno, de que tienen envidia de los parientes de su pareja, o peor tantito, ya después divorciados, de su expareja. Y siguen alimentando esa envidia, y es algo que los consume por dentro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estamos viendo de que son las consecuencias de la imagen caída del hombre. Y bueno, hoy vamos a aprender un poquito más. Ese mismo sentir lo experimentó, fíjense cómo esto es como lo que enseñamos la semana pasada sobre lo que es la amargura. Como dice Hebreos, dice que no permitir que una raíz de amargura crezca en el corazón, dice, por la cual muchos serán contagiados. Bueno, pues parte de lo mismo es la envidia. Cuando envidiamos, cuando una persona es amargada, también va acompañado de envidia, porque ya no hay paz en ese corazón, mucho menos gozo en ese corazón. Y tanto así de que va contaminando a sus propios hijos. Dígale a su tía qué es esto, dígale a su tío qué es esto otro. O cuando es en la misma pareja. ¿Recuerdan cuando nos enseñaba el pastor Antonio? Dice, dile a tu papá que si quiere de comer. Y dile a tu mamá que no quiero. Y están a 1 metro, 2 metros. Y qué triste, ¿no? Que caigamos a esa situación. Pero vamos a aprender un poquito más sobre todo esto. Vemos cómo después los hijos son contaminados con esto. Y vemos la historia, por ejemplo, lo que nos enseña, dice, lo que nos decía aquí, dice, no como Caín, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, si conocemos la historia, vemos cómo dice que nació Caín y nació Abel, y que uno era criador de ovejas y el otro labraba la tierra. Y dice que un día Caín trajo de lo mejor de su fruto a ofrecerlo a Dios. Y dice, y también Abel trajo lo mejor de sus ovejas y lo ofreció a Dios. Y Dios vio con agrado, Dios miró la ofrenda y el corazón de cada uno de ellos. Y vio de que le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque él entendía, si dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y menciona el libro de Hebreos capítulo 11, menciona de que y Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Pero esa fe vino ¿de qué? De haber escuchado. ¿Qué escuchó? Lo que escuchó de su padre.
que se tenía que hacer que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y vemos que más adelante dice que Dios le da la oportunidad a Caín y le dice: ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? Y le dice: si bien hicieres, no serías enaltecido. Pero más adelante dice, le está dando la oportunidad: si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Tú tienes el poder para decirle al pecado no. Pero no, él no quiso. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice que Caín era malo. Pero malo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le motivó? Obviamente porque envidió lo de su hermano. ¿Por qué es que le envidió? ¿Qué le envidió? En este caso, el agrado de Dios. Tu ofrenda le gustó más que la mía. Y envidió la posición de Abel. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos entender todo esto? Dice, todo aquel que envidia lo de los demás, se esfuerza el doble para obtener lo de los demás sin conseguirlo. Es como esto, mira, te pongo un ejemplo. Tal vez tú en el trabajo, o con un hermano natural, si los dos tienen un rancho, pero él prospera más, y tú trabajas más, el doble, pero no solamente con una motivación correcta, sino que no haces lo mismo que él imitándole o aprendiendo de él, sino que te esfuerzas más hasta en hacerle que no tenga cosecha, a que sus animales no crezcan, porque es motivado por una envidia. Y trabaja el doble y es desgastante. Tanto así de que al final de cuentas no obtienes el resultado que querías. Y aún así, que por envidia tú ganes algo, no trae el gozo de parte de Dios. Traerá esa paz momentánea que es humana, que ya le gané. Pero de ninguna manera sentirá ese gozo de parte de Dios por haber hecho lo correcto. Vemos la historia, la parábola que narra el Señor Jesucristo sobre la parábola del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y que uno de ellos le dijo, el más pequeño de ellos, el más joven, le dice: dame la parte que me corresponde. Bueno, porque habla la figura que es Dios, y dice, y el padre repartió sus bienes a ambos. Vean este cuadro. Aquí vamos a poner el hermano menor y el hermano mayor. Al hermano mayor le correspondía por herencia, por ley, la parte del padre, por su primogenitura. Le correspondía, quiere decir que se dividió en 3 partes. Y el joven obtuvo su parte, y después, obteniéndolo todo, se fue a vivir perdidamente. Se fue. Y vivió perdidamente y llegó hasta lo más bajo. Hasta ahí hemos llegado nosotros. Sin embargo, vemos de que en una de esas abre los ojos y se da cuenta en la condición que está y se arrepiente. Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Volveré a la casa de mi padre. Y su fe tuvo pies y manos y se dio un giro de 180 grados y regresó a la casa del padre. Y el padre, movido a misericordia, dice que le recibió y ni siquiera le permitió hablar, sino que lo perdonó. Lo perdonó porque la acción, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando venimos al Señor primeramente, Él, aunque nosotros querramos decir por mi culpa, no, Él nos conoce y sabe de dónde andábamos. Y Él, movido a misericordia, no nos cuestiona y nos acepta tal y como somos, olorosos a cerdos, como hayamos venido, y nos acepta. Sin embargo, dice la parábola, cuando le recibió y dice: y hagamos fiesta, ponerle calzado, traer un anillo y una vestimenta a su hijo. Bueno, y dice: y hagamos fiesta. Pero viene el hermano mayor
¿Y qué dice? Y preguntó, ¿qué está pasando ahí? Y uno de los criados le dijo, tu padre ha recibido a tu hermano, le ha recibido bueno y sano y está haciendo una fiesta, un banquete. Y dice, y su hermano mayor se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque tuvo envidia, celos. Y aquí es algo para autoevaluarnos cada uno de nosotros. El hermano del hijo pródigo trabajaba tanto para recibir el amor y las cosas materiales que en verdad ya eran de él. Le dice, salió el padre, dice, entra, vamos a la fiesta, mira, tu hermano ha venido bueno y sano. Y dice, yo que trabajo tanto aquí en tu casa y no me has dado ni un cabrito para deleitarme con mis amigos, y él que ha vivido su vida perdidamente, gastando su dinero con mujeres, dice, le has hecho matar el becerro gordo. Hablando ahí de qué, de su codicia, de su avaricia. Y el padre le dice, pero todo lo que está aquí es tuyo, yo soy parte de ti. Dice, y no te vives bajo mi techo y no me conoces. Pero su envidia no le permitió apreciar lo que tenía. La envidia es motivada por la codicia, la avaricia que tienen los demás, y eso produce la infelicidad, porque la felicidad es apreciar lo que tenemos. Él aún tenía a su hermano y no lo apreció. Yo te pregunto, y no me vas a decir, no, yo no. ¿Has sentido envidia de tus hermanos? Al menos hubo un honesto. 2. ¿Quién da más? Ahora, no estoy hablando de maldad cuando ya... No, simplemente porque a él le tocó... A ti te dieron una troca y a él ya le dieron el carro que tú querías. ¿Y te duele eso? ¿Te molesta? O porque... Miren, es parte de nuestra culpa como padres cuando nosotros a veces alimentamos ese sentir en nuestros hijos, cuando nos preguntan, ¿a quién quieres más? Cuando un día me preguntó mi hija, ¿no quieres saber la verdad? Y ya le dije que no la amaba a ella. Pero como no le dije, pues no, a los dos los amo. A los dos los amo. Lo malo es cuando son los 800 que hay en la casa. No, pero cuando son 2 yo no tuve ese problema, no, a los 2, y lo bueno que es hombre y mujer. Pero cuando mire, yo vengo de mi familia, pues mis hermanos, y tengo una hermana, la más chica. Sin embargo, allí vuelvan a su niñez. Y sí o no, a veces se enojaban por el carrito, por cosas naturales. Pero cuando nosotros los padres no ubicamos el corazón de nuestros hijos, obviamente mis padres no conocían de Dios. Pero nosotros, ¿qué excusa vamos a tener delante de Dios si no guiamos el corazón de nuestros hijos a la unidad, a que no sean envidiosos, de que comparte, a veces hasta por la comida, algo tan sencillo? Después hasta los zapatos, los tenis, la chamarra. No, muchos de los problemas que vemos, por ejemplo, dice de Jacob y Esaú, y el padre amaba a Jacob y la mamá amaba el papá amaba a Esaú y la mamá amaba a Jacob. Y es parte de nuestro error como padres cuando hacemos diferencia entre ellos. Tiene que hacer, de hecho, yo siempre le decía a mi mamá, mi papá no me quiere. Dice, ay, mijo, es porque más se preocupa, porque eres igualito que él y sabe dónde vas a caer si no te alineas. Yo me sentía la oveja negra de la casa. Y aparte, porque soy el moreno, me decían el negro. El punto fue de que, bueno, sí se va gestando algo. Por eso les digo, vuelvan a su niñez y se van a dar cuenta de lo que nos habla de la condición del ser humano.
Vemos que el hermano del hijo pródigo se llenó de envidia contra su hermano menor cuando su padre le recibió. La envidia nos hace infelices porque nos enfocamos en lo que no tenemos y no nos hace apreciar lo que tenemos. Y eso nos hace infelices. Y nos perdemos de la fiesta, el gozo con los triunfos de nuestros propios hermanos. En Santiago 4:1 menciona esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habla de la iglesia, ¿eh? Ahora, llevémoslo a la familia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Santo. ¿Arde? ¿De qué murieron los quemados? De ardor. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. Y aquí da la respuesta, ¿por qué no recibimos? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Habla de que no obtengo lo que recibo porque estoy pidiendo para mí mismo. Y ahorita antes de comenzar la predicación enseñaba esto sobre una oración que Dios va a escuchar indudablemente es cuando pedimos por los demás. Obviamente, gracia, misericordia, compasión. Y dice hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Al pedir por los demás, estamos pidiendo por nosotros mismos, porque nos alcanza esa bendición que damos hacia los demás. El envidiar lo de los demás es algo desgastante que consume tu tiempo, esfuerzo y ganas de vivir. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es carcoma en los huesos. Santo. No sé si han escuchado un testimonio que da Chuy, nuestro pastor, cuando menciona esto, dice que él conoció a una hermana de la congregación y dice que se dio cuenta que vivía cerca de su casa, por donde él pasaba, y un día llegó a visitarla y la vio y ella estaba en una condición hasta en silla de ruedas, y dice que una mujer muy, muy bien acomodada. Y habla de que él empezó a ministrarle y ella decía, bueno, ¿por qué es que está así? Esa mujer estaba amargada, tenía mucho dinero, pero estaba amargada con su hermano porque le había tocado más. Y el pastor Chuy la empezó a ministrar, tanto así de que ella entendió y dijo, ok, ya perdono a mi hermano por lo que hizo y todo eso. Y Chuy oró por ella, y cosa de esas sobrenaturales, que esa mujer se levantó, estando de silla de ruedas, y se levantó. Y con el tiempo fue a la iglesia y dio testimonio, hermanos, mire el gozo del Señor, bien contento, y pues todos contentos en la iglesia, porque pues era un milagro, ¿no? Pero dice que ya con el tiempo no la vio, y no la vio la otra semana, y luego la otra semana. Por eso me preocupa cuando no veo algunos. ¿Qué está pasando? Por eso, llámeme. Hermano, pastor, no puedo ir por él. Bueno, pues para orar por usted. Porque yo solamente podría pastorear ovejas. Hello. A los cabritos se arrean y se apedrean. No, a las ovejas se me preocupo por las ovejas. Ahora, Chuy cuando dice que fue a visitarla y cuando la vio en una condición peor que la que la había encontrado primeramente. Más así, torcida, así. Y luego, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? Es que mi hermano, híjole, por una herencia,
las envidias. Mira, nosotros como padres, y yo lo he predicado anteriormente, si no, búsquele ahí. Yo he predicado anteriormente, haga sus ajustes, haga sus cuentas ahí, eso le toca a mi hijo, a mi hija, a mi hijo, como usted quiera, pero sea equitativo. No alimente la envidia de sus propios hijos para que después estén comiendo unos contra otros. Después, ay, mis hijos, sí, ay, tus hijos, porque tú fuiste el responsable, como padre y como madre, cuando hiciste excepción de uno contra otro. Y tu familia se dividió y se acabó, mi amigo. Ahora, esa mujer quedó así, dice que no dicen, es que no, mi hermano, me acuerdo y me da coraje. Y no supo lidiar con esas perezas. Recibió la gracia de Dios y no se puso contento, sino que todo lo contrario. Cuando lo que pasó fue de que dice que más adelante ella murió. Dice que hasta para poderla acomodar en el ataúd, murió así torcida, imagínate. Pues así están de torcidos cuando están de envidiosos. Para meterlos ahí en el cajón. O acortan el cajón o cortan una pata o una mano para que pueda entrar. Se endurecen. ¿Por qué? Porque primero que nada el corazón está endurecido. Y dice su palabra es como martillo que deshace la piedra. Y el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque es donde quiere tratar. Tratar que el carácter, la imagen, ahí quebrarlo con la palabra de Dios, con la medicina que es la palabra de Dios. Es amarga, sí, pero te va a sanar. ¿Duele, pastor? Sí, pero lo necesita, mi hijo. Más adelante vemos de que esa mujer quedó así torcida por envidia. Codiciaba lo de su hermano y eso la hizo infeliz y murió infeliz. Y no me digan con que está con el Señor. No. Dice, si odias a tu hermano, y al hermano en la iglesia y más a los de la casa, si odias a tu hermano se constituye en homicidio. Y sabéis que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Y hay consecuencias. ¿Cómo está tu corazón con la prosperidad de tu hermano o tu hermana? ¡Auch! Ay, pastor, eso duele. ¿Te duele que tu hermano haya comprado una troca? Fíjate, te lo estoy diciendo a tu hermano carnal. ¿Te duele que haya comprado una troca o que ya compró una casa más grande? Miren, no que me crea el gran pastor, el que me sale en la salida. No, hermanos. Dice Pablo, entendí esto, fue de parte del Señor. Dice Pablo, en todo estoy plenamente enseñado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. ¿Se imaginan que yo estuviera envidiando lo de ustedes? Dice Pablo, dice, ellos quieren lo suyo, yo los quiero a ustedes. Dice, si yo estuviera envidiando lo de los demás, que porque compró una troca, ay, voy a comprarme una troca. Que aquí ya compró una tele más grande, ay, voy a comprar una tele más grande. Hermanos, estaría endeudado. Por aquí, por allá, ¿por qué? Por avaricia, codicia, querer tener lo de los demás. No. La riqueza del hombre no consiste en las cosas que posee o que cree poseer. Eso se pierde así, hermano. No, dice, estar conformes con lo que tenéis ahora. Y no habla de mediocridad, sino de estar conformes. Gracias, Señor, por lo que tengo. Eso es felicidad, hermanos. Gracias, Señor, por lo que tengo. Por este caldito de frijoles, porque ya ni frijoles tenía. Gracias, Señor, por lo que me quedó. Gracias, Señor. Apreciar lo que tenemos. Eso es ser feliz. La infelicidad es querer tener lo de los demás. Y como nunca lo tienes, eres infeliz. O somos infelices. Porque no, quiero lo de los demás. Si alguien me viene con una troca, mire, yo se la lavo. No hay problema. No, yo no tengo problemas con que usted compre. Endeúdese todo lo que quiera.
No, yo no tengo ningún problema. Es más, yo le ayudo, mire, cuestión de finanzas o cuestiones así. Y no es porque sea un experto, no. Pero, a ver, vamos a hacer un equilibrio. A ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto? ¿Por qué te echaste una drogota así tan grande? ¿Por qué tienes esos ojotes tan grandotes? No, hermanos, que no sea la envidia, hermanos. La motivación, o sea, si te da envidia porque tu hermano o tu hermana, es que ya trae los zapatos que yo quería. Híjole. Fíjese, suena algo sencillo, pero en el corazón se va gestando. Es un cáncer que va creciendo. Y no se ve. Pero se escucha. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Si yo como pastor, hermanos, aquellos ya compraron una iglesia más grande, hay que hacer, hermanos, por favor. No. El Señor me dijo, tú predica mi palabra y yo me encargo de lo demás. ¿Ya? Las ovejitas dicen amén. Es que dan lana. Ay, no sé qué. No, tenemos que ser, porque no codiciar lo de los demás. En el Salmo 71:1 dice esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Y aquí habla de los malos, Dios es bueno con ellos, porque Dios tiene un poder permisivo de que tal vez tu vecino va a comprar 2 trocas y tú nada más tienes una. Y Él lo permitió. Y hay algo que dice el Señor, dice Juan el Bautista, nadie tiene nada que no le haya sido dado del cielo. Ok. No es de que, Dios ya le dio una trocota, otra trocota, su negocio está creciendo. No, porque también está la codicia y la avaricia dentro de nosotros y que queremos más y más. Pero Dios los permitió que lo tenga. Si Dios no quiere, no tiene. Y si Dios no quiere, ni se levanta mañana. Hagan lo que hagan. Pero está el poder permisivo. Y muchas de las veces Dios lo permite para probar nuestro corazón. Y que pongamos la mirada y hagamos una autoevaluación y un autoexamen. ¿Cómo está mi corazón? ¿Envidio lo de los demás? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y está hablando para todos nosotros. Para con los impíos de corazón. Por cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, y hace una comparación, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Te molesta porque, vuelta con tu hermano, porque ya trae una camisa nueva? ¿Te da coraje? O fíjense, eso es aquí. Ahora, ¿te da coraje con los que están allá afuera? ¿Con tus vecinos, con los compañeros de trabajo? ¿Con los impíos? Los que no conocen de Dios. ¿Te da coraje eso? Miren, si eso fuera de mi parte, te lo digo. Miren, yo sé de dónde me sacó el Señor. De ahí, de la avaricia, de la codicia, de la envidia. No soy perfecto tampoco. No, tengo mis cositas ahí, que el Señor sigue tratando conmigo. Pero por ese lado, pues lo entendí y quiero enseñarlo, porque primero fue para mí. Pero miren, sé lo que puedo hacer, sé lo que puedo ganar. Yo, pues hermanos, algunos me conocen. O sea, sé dónde puedo hacer dinero si quiero. Pero no está ahí mi corazón. En verdad se los digo, y no porque sea perfecto, no, les digo que soy imperfecto. Pero mi corazón no está motivado por la envidia hacia los demás. No, hermanos. Es más, me deleito cuando, que ya compré una casa, qué bueno. Porque tampoco, miren, la verdadera prosperidad es saber quién está con nosotros. Porque Él nos prospera. Dice Juan a Gallo, le dice, quiero que seas prosperado en todo. ¿En todo también lo material? Sí, también en lo material. Siempre y cuando tu motivación esté correcta, apegada al corazón de Dios. No estoy en contra de la prosperidad, no. Pero no te voy a predicar de la prosperidad, de un evangelio de prosperidad, porque ese no está en la Biblia. Porque yo sé a qué se subió el Señor Jesucristo a la cruz. No a hacerme rico, sino a salvarme de la condenación. Y si Él nos quiere bendecir,
con otro negocio, qué bueno, gloria a Dios y darle gracias a Dios. Muchos no vienen a la iglesia el domingo. ¿Saben por qué? Por su codicia y avaricia. Es que tengo que trabajar y que no tienes que. Muchos tienen que, pero hay unos que no tienen que, pero tu avaricia lo haces poner es que tengo que. Pero dice que la bendición de Dios no trae tristeza. Porque miren, muchos están preocupados hoy en día, porque no trabajaron el viernes ni el jueves. Y ya su overtime se les fue. Fíjense, dice, y tuve envidia de los arrogantes, viviendo la prosperidad de los impíos. La envidia se debe de tratar cuando empezamos a llevar la cuenta de lo que poseen los demás. ¿Y ya te fijaste? Y luego cuando viene la esposa, y fíjate que la comadre ya compró otro, y a la comadre le compraron una MK de las nuevecitas. Y algo así, sí, no te dejes, viejo, cómprame una. Cómprame la más nueva. No te dejes, no te dejes. Se lo merezca o no. Pero fíjense cómo dice Asaf, el salmista, dice, casi se deslizan mis pies. Y dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Es como decir, en vano es de que venga a la iglesia si mi vecino tiene más que yo. Y el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Comprender es saber. ¿Saber de qué? De lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es nuestra enfermedad? ¿Y cuál es la medicina? Y dice, y sabemos, habla de conocimiento, y sabemos que todo lo que nos pasa es para bien. Incluyéndolo, es que perdí mi trabajo, dale gracias a Dios. Es que el terremoto se llevó mi casa, dale gracias a Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Sí, fíjense, ahora, ¿saben a veces cómo es mi consuelo? Cuando apenas se quiere gestar, es que ya compro, ya sé dónde va a ir. Y no por maldad, sino porque les he compartido y no han querido. ¿Qué quieren? ¿Qué más hago? Yo no puedo ser cristiano por los demás. No, pues no. Ay, Señor, aún así, Señor, ten compasión. Ten compasión. ¿Dónde es donde nos vamos a dar dónde es donde nos van a dar el diagnóstico de la condición de nuestro corazón y sus intenciones? Pues en la iglesia, ¿sí o no? Con la palabra de Dios. Dice, entrando en el santuario. No es allá en el fútbol o en el mall. No, ahí vas a sacar tu avaricia tal vez. Ofertas aquí, ofertas acá. Y ahí viene otra, para que le tanteen a la cartera. Les quiero ayudar, hermanos, ¿Dónde es donde nos van a dar el diagnóstico de la condición de nuestro corazón y sus intenciones? ¿Y quién cree que es el que se lo está diciendo? ¿Es el pastor? No, estamos leyendo la palabra de Dios. Por eso oramos al principio, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Los justos somos exhortados a no sentir envidia en ningún caso. En ningún caso, Es que es celo santo. Celo santo, cálmate. En ningún caso, dice, y menos de los malhechores y arrogantes, pese a su aparente prosperidad. ¿Siente envidia o compasión? ¿Qué sientes? ¿Envidia o compasión por los demás? Cuando ves que prosperó o que él cree que está prosperando. Por otro lado, hay lugar para admitir las cosas buenas del prójimo. Bueno, es que en verdad pues se levanta temprano. Yo me levanto a las 10 de la mañana, él se levanta a las 7 y lo estoy criticando y se va a su trabajo. Y quiero lo que él tiene, pero no hago nada para tener lo que él tiene.
Por eso, miren, se esfuerza más el envidioso, pero no para lo bueno, sino porque es desgastante y gasta hasta energía pensando en lo que tienen los demás. Por eso, por otro lado, tenemos que, para ver nuestra condición, admirar las cosas buenas del prójimo e imitar su ejemplo, pero no para arder de envidia o entristecernos porque sean mejores que nosotros. Hay una parte de la Biblia donde el Señor Jesucristo habla una parábola donde dice que un hombre tenía un viñedo y dice que a unos que estaban ahí a la hora tercera les dijo, vénganse a trabajar. Y ellos contentos, vamos a trabajar. Y se quedó un tanto, les voy a dar tanto. Vamos a parafrasearlo para entenderlo. Les voy a dar $100 el día. Y ellos, ok, vamos. A las 8 de la mañana les dijo, ok. A las 9 de la mañana les dijo, ok. Pero ya como a las 3 de la tarde, el dueño del viñedo pasó ahí por la plaza y vio unos que no estaban haciendo nada. Hey, ¿quieren trabajar? Pues sí, vamos. Y dice que fueron a trabajar y ellos entraron ya a las 3 de la tarde, iban a salir a las 5. Vamos a entenderlo así. Entonces, al terminar el día, la jornada, habla de que el dueño del viñedo les dio $100 a los que entraron a las 3 de la tarde. Y los otros dijeron, nos va a dar más. Pero Dios, en este caso está hablando del Padre, pero el dueño del viñedo había acordado, te voy a dar esto, $100 por día. Y luego dice que les dio sus $100 y ¿qué? Estos entraron así por 2 horas trabajaron y les estás dando $100 y nosotros que desde la mañana estamos, dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? ¿Tienes envidia porque, fíjense, está hablando de la salvación? ¿Tienes envidia porque en otra iglesia se convierten más que en la tuya? Porque allá tu hermana, que es cristiana también, tiene sus 5 hijos que son cristianos y los tuyos no son cristianos. O porque, digamos, yo tengo 20 años de cristiano y que siempre anduvo de borracho, anduvo de esto, anduvo de aquello, se convirtió y a poco ya es cristiano y arde de envidia. Por eso nos lleva a autoexaminar nuestro corazón. La envidia entre los pecados la envidia es uno de los pecados que nos excluye del reino de Dios. Habla en Efesios, en Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la envidia no se excluye del reino de Dios. Así de que es algo muy serio, hermanos. La envidia es propia de un corazón no regenerado. El comportamiento de nosotros como cristianos tiene que verse libre de ese mal sentimiento de la envidia, que nos consume por dentro, encendiendo una llama hasta provocar un incendio incontrolable, contaminando a los demás. ¿Se han visto, por ejemplo, ahora en las noticias, cómo los bosques en California, los incendios, se han consumido los bosques por los incendios? Empezó con una llamita ahí. Ahí alguien hizo una fogata y no la apagó muy bien y empezó, y el aire hizo su trabajo. Y fue llevándolo a otro, de un condado a otro, acabando casas y casas. Así es la envidia. Arde por dentro, va consumiendo y va consumiendo la envidia. Hasta reducir en cenizas todo lo que encuentra a su paso y a quien se le atraviese.
Mi hijo, no envidies a tu hermano. Sí, pues primero lo alimentaste de envidia. Y ya después, no sean envidiosos. No. Por eso venimos, ¿no? Para aprender. Para cómo dirigir a nuestros hijos, aprendiendo, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. La envidia nos esclaviza. Esclaviza a personas y hace que se alimenten de ese sentir. Después es la única motivación que tienen, la envidia. Alimentada por la avaricia, la codicia. La envidia es tan insidiosa que puede introducirse hasta en el mismo ministerio y empañar la labor cristiana. Repitan conmigo. Botellita de Jerez. Todo lo que digas será al revés. ¡Auch! Eso sí dolió. Es para ti, pastor, y no le cambies. Pablo admite con tristeza que hay algunos que predican a Cristo por envidia y contienda. Dice así la Escritura, hablando de Filipenses 1:15, dice, algunos predican a Cristo por envidia y codicia, pero otros de buena voluntad. Dice Pablo a Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Ay, pastor. Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apartémonos de los tales. No es para los pastores esto, pero es la encomienda para la congregación. Si el pastor es cócono, ¿salen qué? Coconitos. ¿Cómo te sientes, pastor, con el crecimiento de otra iglesia? ¡Auch! ¿Te molesta el discernimiento de alguien más en la congregación? ¿Porque no estudias más y te metes en oración? O sea, nos habla primero, okay. Igual a todos, ¿Te molesta porque tu hermano ya es maestro y tú ya tienes 20 años y no has crecido? Pero no estudias y no te metes en oración. ¿O ardéis de envidia como María y Aarón cuando murmuraron de su pastor y líder Moisés? ¿Qué solamente Dios habla a través de Moisés? ¿No también nos habla a nosotros, Aarón? ¿Por qué fue la murmuración? ¿La envidia? Dijo, es que tomó mujer cusita. No, esa era la excusa. Pero la motivación era la envidia. Yo quiero el puesto del pastor. Números 12, 1 al 15, ahí dice. ¿O querrás matar por envidia como lo quería hacer Saúl contra David? Despertando la maldad que había en él por la envidia a un hombre conforme al corazón de Dios. Sabes, si hay algo que te garantizo, si eres llamado al ministerio, se va a levantar un Saúl contra ti. Y se va a ver. Porque va a haber oposición del enemigo, para empezar. Y Dios lo va a permitir. Hablando de Saulo de Tarso, pues sus propios hermanos judíos se levantaron en contra. Cualquier hombre de Dios que me digas, siempre hubo oposición. Pero es parte del poder permisivo de Dios para nosotros, para perfeccionar nuestro carácter. ¿O quieres conspirar contra tu hermano porque tiene mayor revelación que tú, como lo hicieron los hermanos de José, que después lo vendieron?
conspiraron, vamos a matarle. ¿Por qué? Porque tenía revelación de sueños. Porque ahí viene el soñador, ahí viene el predicador. O queremos burlarnos de nuestros hermanos por envidia y entregarlo a muerte como lo hicieron los fariseos al escoger a Barrabás en vez de a Jesús frente a Pilato. La palabra de Dios dice en Mateo 27:18, dice, porque sabía, hablando de Pilato, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Envidia. Es para ti, pastor. Pero sabes, nosotros no somos diferentes a todos ellos. En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, dentro de nosotros llevamos todas las miserias del ser humano que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Pero el Espíritu Santo nos invita a ser diferentes como cristianos, no olvidando de dónde nos sacó el Señor, de lo más vil y despreciable de este mundo. Tenemos que reconocer de dónde nos sacó el Señor. Menciona esto en Tito 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué? Por envidia. No es fácil cambiar la envidia por la admiración cuando lo hacemos en la carne. No es fácil, por ejemplo, cuando vemos la prosperidad de alguien más o el discernimiento, o que tiene la gracia, una gracia que nosotros no tenemos. No es fácil. No es fácil en la carne, porque en la carne lo único que gestaría sería la envidia. Por eso mencioné, manifiestas son las obras de la carne, o sea, nuestra naturaleza caída. Dice el Señor Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando de la nueva naturaleza. Por eso, no es fácil hacerlo en la carne, pero en el Espíritu, hablando de la nueva naturaleza, en la nueva naturaleza sí se puede, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque su amor ha sido derramado en nosotros. Es lo que hace la diferencia, hermanos. Fíjense, por eso era desde el principio lo que fue la epístola de Primera de Juan, cuando hablamos de esto. Este es el mensaje que oíste desde el principio. Dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor es lo que va a hacer la diferencia. Pero sería imposible dar algo que no tenemos. Pero si tenemos el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en nosotros, esa envidia puede ser transformada por admiración, por respeto hacia los demás. Respetando, dijo aquel presidente mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respetar lo de los demás, lo de nuestros familiares. Triste sería decirlo, pero es cierto, muchos padres celan a sus hijos y no con ese celo de anhelo, sino que tienen envidia, porque tal vez están cumpliendo sus sueños frustrados. Tal vez él quería ser doctor y nunca pudo ser doctor, y su hijo que es doctor, ahora que ya es doctor, ahora le envidia. Y qué triste y patético. Pero sí se puede en la nueva naturaleza. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. De amor. De poder, porque ahora sí podemos hacer a un lado la envidia, transformándolo en admiración hacia los demás, aprendiendo de sus ejemplos, si son buenos,
Porque tal vez lo que tiene es porque se ha esforzado, porque ha luchado legítimamente en el ministerio, porque tal vez esto simplemente se recibe. ¿Cómo podría envidiar lo de los demás si este llamado en el ministerio simplemente se recibe? ¿Qué hice yo para estar aquí delante de ustedes? Lo único que yo pude contribuir para estar aquí delante de ustedes fue mi pecado. Fue nada más. Tristemente, así como hay padres que envidian a sus hijos, tristemente hay pastores que envidian a su propia congregación cuando ven que una ovejita va alzando la cabeza y que por envidia, porque tienen miedo que les ganen el lugar. Y sabes, todo aquel que tiene miedo que le ganen el lugar es porque no sabe quién le ha llamado. Porque si fue el hombre el que lo puso, el hombre lo va a bajar. Pero si es Dios quien lo puso, nadie recibe esta honra sino el que es llamado por Dios. Simplemente, yo no soy más que ustedes. Simplemente a Dios le plació y Dios demanda más de mí que a ustedes. Porque me enseña primero para enseñarles a ustedes. Hacer un lado la envidia. En el ministerio, hacer un lado la envidia. Hermano, nada se ha perdido. Adelante, seguir adelante. Si hay un legado que queremos dejar como casa de oración, es a las futuras generaciones, las que vienen atrás de nosotros. Atrás de mí yo sé que viene alguien. Tal vez aquí entre ustedes está el que va a cubrir mi lugar. Tal vez está con los jóvenes, tal vez está con los niños, yo no lo sé. Dios va a escoger. La iglesia simplemente dice amén. Dios es el que llama. Y Dios nos ha llamado hoy para estar aquí y aprender esto, a hacer una autoevaluación cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las posesiones de los demás, codiciándoles, envidiándoles? ¿Con nuestros familiares? Al contrario, aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón, llevando la unidad unos con otros. Y Él dice, en esto se distinguirán entre los demás, que se aman los unos a los otros. Hemos celebrado una acción de gracias. Es momento de dar gracias a Dios por mi hermano, por lo que tiene, y ayudarle en lo que no tiene. Que nuestra fe tenga pies y manos. Y eso hace la diferencia. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pablo, hablando en 1 Corintios 13, habla del amor. El amor es sufrido, es cierto, es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es inflado, no se jacta, no se envanece. No es amador de sí mismo. No hace nada indebido. Hace las cosas correctas conforme al corazón de Dios. No busca lo suyo. Al contrario, ve por lo de los demás. El verdadero amor, ese amor agape que hemos recibido. Y ahora sí podemos dar ese amor agape, si es que le ha recibido. No se irrita. No está lleno de amargura, porque lo amargo irrita. No guarda rencor. Habla de que sabe perdonar. No se goza de la injusticia, sino al contrario, está lleno de misericordia y compasión hacia los demás. Mas se goza de la verdad, de lo justo, lo verdadero. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser amor. ¿Ayudas, hermano?
cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús, porque reconozco que te he fallado y que he hecho yo lo malo ante ti. Es por eso que yo hoy me arrepiento y vengo suplicando tu perdón. Gracias, Señor, que nos instruyes, Señor, nos diriges, Señor, a echar fuera de nosotros toda envidia, toda codicia, toda avaricia, y amar a nuestros hermanos. El amor no depende de lo que tienen. El amor tampoco es estático, que se queda ahí frenado. No, el amor continúa. El Señor es el camino y Él avanza, sigue avanzando. Y cuando hay envidia en nuestros corazones, nos estancamos, nos anclamos y no avanzamos. Y nos podemos llenar de envidia y ardemos de envidia. Y eso puede hacer que perdamos el reino de Dios. Por eso no se concibe un cristiano envidioso. Llevamos esa doble naturaleza en el cual dentro de nosotros llevamos envidia. No hay quien aquí vaya a decir que no siente envidia, todos sentimos, porque está en la imagen del hombre adánico. Pero a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Y Dios lo permitió para que ahora seamos formados a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos confrontas, Señor. Y nos haces mirar dentro de nuestro corazón que dentro de nosotros también hay envidias, hay codicia, hay avaricia. Por eso venimos ante ti, Señor, para que tú quemes todo eso, Señor, y que no nos queme por dentro. Consume con el poder de tu palabra, con el poder del Espíritu Santo que consuma. Y te lo ofrecemos a ti como olor agradable a ti, esa envidia, esa codicia, avaricia, para que sea quemado delante del altar, delante de ti, Señor, para que seamos purificados con el lavamiento de tu palabra, por el conocimiento que nos has dado, Señor. Tú no te llenaste ni de envidia hacia los demás, al contrario, pediste por los demás, aún crucificado. Si hay alguien que pudo llenarse de amargura, pudiste haber sido tú, pero era imposible que lo hicieras porque toda la deidad estaba corporalmente en ti en la cruz del Calvario. Al contrario, pediste por los demás, mostrando de tu humildad y tu mansedumbre. Y quieres que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que dejemos nuestras cargas. Y Él dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es cierto, no sabíamos, pero hoy el Señor nos ha enseñado y quiere que consumamos. Quiere que ofrendemos al Señor. Yo no puedo con esto y te traigo mis cargas y tómalas como ofrendas, reconociendo de que no soy yo, sino eres tú. Es el poder de Cristo en mí, el cual yo quiero que quemes y consumas esa envidia que hay en mí. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.